Muy buen día, mi nombre es Juliet Ríos y en este video hablaremos sobre los principales agregados macroeconómicos. Como primero tenemos la tasa de crecimiento del PIB real de la economía colombiana para el periodo 2010 al 2024. Listo. En el año 2010 se presenta la posición del presidente Juan Manuel Santos, el cual tuvo un periodo desde el año 2010 hasta el año 2018. Acontecimientos de este gobierno que pudieron afectar al PIB es el proceso de paz, la guerra con las BACRIM, que son bandas y grupos emergentes en Colombia, y con los GAO, que son grupos armados organizados. Para el año 2010 se presenta en la firma del acuerdo de paz y para todo este tiempo, desde el año 2011 hasta el año 2018, se presenta una disminución en el PIB. Para el año 2020 se ve una caída muy grande, ya que en ese año se presenta la pandemia por COVID, que solamente se estaban prestando servicios esenciales y se estaban produciendo bienes esenciales para subsistir. Para el año 2021 vemos un crecimiento exponencial, ya que la economía se recuperó por ese tiempo y de allá hasta el 2024 se ha visto una caída. Como segundo tenemos el crecimiento económico en comparación entre Colombia y El Salvador en el periodo del 2010 al 2024. Listo, tenemos que la línea roja es El Salvador y la línea azul es Colombia. Colombia se encuentra sustancialmente un poco más por encima de El Salvador. Eh, para el año 2000, desde el año 2010 al 2019 estuvo como presidente Salvador Sánchez Serén. Para el país de El Salvador, hasta el año 2019 se vio un crecimiento exponencial de la violencia, de los hurtos, de la extorsión y de los grupos al margen de la ley. Esto ha implicado negativamente en la economía de este país, ya que hay menor fuerza de trabajo, también teniendo en cuenta que la población de El Salvador es más pequeña que la de Colombia y en comparativa el crecimiento económico para Colombia ha sido mayor. También en ambos países se presentó la caída para el año 2019-2020, en el cual influyó la pandemia. Para el año 2021 podemos ver un crecimiento mayor para El Salvador que para Colombia y asimismo para ambas economías ha habido una disminución en el PIB. Como tercero tenemos inflación total e inflación meta para Colombia. La meta de inflación para Colombia ha sido de 3 puntos. En esto se ha visto que ha subido y ha disminuido gradualmente. Tenemos que para el año 2010 se han evidenciado subidas y bajadas. Para el año 2015 se ha llegado a un pico de alrededor 9,28, las cuales han sido impulsadas o fueron impulsadas en su momento por políticas de inversión y de turismo. Para el año 2019-2020 tenemos una baja por la pandemia y para el año 2023 tenemos una recuperación post pandemia y mayor consumo de bienes y servicios. En el 2024 se viene dando a la baja por factores como las políticas del Banco de la República para mantener controlado o estable la inflación y mayores costos en bienes y servicios. Como cuarto tenemos la comparación entre Colombia y El Salvador de la tasa de inflación. Listo, tenemos que para Colombia se afectó más el poder adquisitivo, ya que para Colombia, que podemos denotar como la línea azul, ha crecido muchísimo más que en El Salvador. Se han aumentado costos de producción y con la subida de la inflación también se suben las tasas de interés. Para el país de El Salvador tenemos que se ha presentado una inflación significativamente baja con comparación a Colombia. También tenemos de que la inflación ha sido muy moderada, tiene más competitividad internacional y en muchos puntos se puede ver que está por debajo del cero. Esto quiere decir que hay deflación, que la deflación, recordemos que es en la disminución generalizada de los precios. Esto puede notar que en comparación con la economía colombiana, la economía de El Salvador es un poco más estable.
Bueno, acá tenemos la tasa global de participación. Tenemos que subió en 0,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Un paréntesis, para este dato solamente encontré datos de julio del 2024 y julio del 2025. Bueno, como conclusión para la tasa global de participación, podemos evidenciar que hay mayor crecimiento económico, mayor población contribuyendo a la economía y mayor población de personas buscando empleo o trabajando. Para la tasa de ocupación tenemos que subió del 57,8% al 58,9%. Tenemos mayor población activa. También, según el DANE, dice que hay 766.000 nuevos empleos y que hay crecimiento del empleo. También podemos evidenciar cómo la desocupación disminuyó en el 1,1% y los sectores que más crecieron según el DANE son agricultura, manufactura y comercio. Como siguiente tenemos la, la comparación del número de personas ocupadas por sexo y edad. Tenemos la línea roja como Colombia y la línea azul como El Salvador. Aquí debemos tener muy en cuenta la población de cada país, ya que para el 2010 en Colombia aproximadamente habían 49,8 millones de habitantes. Y para ese mismo año para El Salvador habían 6.299.000 habitantes aproximadamente. Para el año 2024, Colombia tenía 53 millones de habitantes aproximadamente. Y para el año 2024, para El Salvador, habían aproximadamente 6.365.503 habitantes. Eso lo podemos notar en una brecha muy grande de la población. Aunque en Colombia se vio que desde 2010 al 2018 hubo un crecimiento muy bajo. Para el 2019-2020, el pico de caída por la pandemia, cosa que no se presentó en la economía de El Salvador. Y del 2021 hasta la actualidad se ha evidenciado un crecimiento en la ocupación. En comparación de Colombia y El Salvador, podemos ver que la economía de El Salvador en las personas más ocupadas se mantiene en un punto, no muy arriba, no muy abajo, sino que sigue más o menos linealmente. Tenemos la tasa de desocupación por sexo. La línea roja representando a Colombia y la línea azul representando a El Salvador. Podemos denotar que igual se sigue manteniendo una brecha entre la población de ambos países. Tenemos que la población económicamente activa para Colombia en el 2010 fue de 22,85 millones de personas. Para El Salvador no se tiene este dato, aunque para el 2024 para Colombia fueron 33,48 millones de personas. Para El Salvador tenemos que para esas mismas fechas fueron 890.349 personas. Se ha tenido una tendencia a la baja en ambas economías por factores como la pandemia, que afectaron en 2020 a Colombia en un mayor grado, y un pico sobre los 15 puntos, mientras que en El Salvador muestra una tasa muy por debajo de Colombia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la población es más reducida y afecta más a El Salvador. Factores que pueden afectar en esto pueden ser los incapacitados permanentes o aquellas personas que no presenten un interés por estar en un trabajo. Como referencias y bibliografía tenemos principalmente el DANE, el CEPAL, la página del CEPAL-STAT.